Buenas tardes. Bueno, quiero dar la bienvenida a todos los presentes al acto, navideño, entrañable, porque vamos también a entregar insignias a los nuevos colegiados y colegiadas de este año. Y quiero, en primer lugar, pues agradecer tanto a la Junta Rectora, que ha estado a pie del cañón durante todo este año, dando el callo, digamos, en muchos aspectos, como también a todos los miembros de los clubs, el club de deportes de golf, por ejemplo, o de la asociación, o de la comisión de jubilados, que está muy activa, y por supuesto, además de todos los que han participado en las distintas comisiones que tenemos en el colegio, que son variadas: de aguas, de transportes y movilidad, de defensa de la profesión, de ordenación del territorio y urbanismo, en fin, tenemos de jóvenes, en fin, tenemos varias comisiones que están funcionando en el colegio, y a la que invito a todos los que están siguiendo esta jornada que tenemos de Navidad a participar. Este año ha sido un año muy, muy intenso. Hemos tenido 35 cursos que se han llevado a cabo, sobre todo a nivel de online, de los cuales 9 han sido directos aquí en la demarcación, 12 hemos tenido colaborando con otras instituciones, y luego hemos tenido, de la formación Caminos, hemos tenido 14 cursos también. Aparte de ello, hemos tenido 7 jornadas durante todo este año, en las que hemos intentado que fueran razonablemente variadas, de diferentes aspectos de la profesión, y bueno, han sido todas bastante exitosas. La última que tuvimos fue al año de la jornada de la Dana del año pasado, tuvimos un mes después, y ha sido un éxito también, pues más de 700 visualizaciones de todas las ponencias. Por otra parte, nosotros desde el primer momento después de la Dana, nos pusimos a disposición de los ayuntamientos para ayudar en lo que necesitaran como Corporación de Derecho Público. Conseguimos, al final, ayudar al Ayuntamiento de Chiva. Pusimos a su disposición unos equipos de trabajo. También sabéis que el colegio es una corporación de derecho público, no somos empresa, por supuesto, pero podemos ayudar a otras corporaciones, o vía convenio, o vía encomienda de gestión, o incluso pues, tipo contratación, ¿no? Algunos ayuntamientos nos pidieron ayuda, y efectivamente hicimos, como comentaba Chiva, Paiporta, incluso la Consellería de Medio Ambiente también nos pidió ayuda, y hemos prestado ayuda. Otros estamos ahí, en algún caso a punto de firmar un convenio, es ACIRA, por ejemplo, o estamos también con la GMSI, UTIEL, incluso el Ayuntamiento de Valencia, pues hemos tenido reuniones que nos han solicitado para avanzar en el tema. Estamos a su disposición, ya sabemos qué está pasando con el tema de la reconstrucción y con todas las obras y las inversiones que se están haciendo por parte del Ministerio y de la Generalitat, y vemos cómo están, en qué situación se encuentran, y el riesgo que hay de que las cosas no se hagan en el plazo que de alguna forma se han estipulado, ¿no? Por otra parte, toda esta gestión pues ha creado, yo estuve muy contento hablando con el director de la Escuela de Ingenieros de Caminos de aquí de Valencia, el anterior, el que ya no está, Ignacio Andrés, y me dijo que había habido un repunte importante de matriculación de nuestra carrera. Pero es que además ha pasado eso en toda España. Está pasando en Madrid, está pasando en Santander. En fin, yo creo que estamos haciendo una gestión importante de dar a conocer la profesión, y eso pues tiene que tener una repercusión, por supuesto, en el alumnado que desea estudiar una carrera como la nuestra, y que durante mucho tiempo pues ha sido un poco denostada, ¿no? Eso se ha quejado mucha gente, y yo también, vamos, sobre todo desde la crisis del 2008 para acá, ¿no? Tenemos ahora, por ejemplo, porque seguimos teniendo ciertos ataques a nivel institucional, pues bueno, tenemos la Comisión de Defensa de la Profesión,
que cuyo presidente es precisamente Manuel Civera, que está por aquí, ¿no? Y que, bueno, pues ha convocado una reunión precisamente para mejorar los pliegos de condiciones y mejorar también las remuneraciones de los técnicos, de los ingenieros de caminos que están haciendo su trabajo día a día para los distintos proyectos que se están haciendo. Bueno, el año pasado fue el año Betancourt, estuvimos por toda España, hubo representaciones sobre su vida, sobre su obra, y la exposición de Madrid fue espectacular en el centro precisamente neurálgico de Madrid, en la Castellana. Este año es el año de Praxe de Sagasta, se ha hecho una buena exposición precisamente en la sede del colegio mismo, con toda su vida, tanto política como no política, que tuvo una repercusión importante. Y el próximo año es el de Ildefonso Cerdá. Ildefonso Cerdá también nos atañe a nosotros, porque Ildefonso Cerdá estuvo entre 1848 y 1850, estuvo en distintas fases, y fue uno de los ingenieros que consiguió traer agua a Valencia, agua para abastecimiento de Valencia. En aquella época morían decenas de personas todos los meses por cólera, por tifus, y 3 ingenieros de caminos tuvieron un protagonismo especial: Santa Cruz, Ildefonso Cerdá y ya me acordaré, el otro, un ingeniero ya me acordaré, que es el que estuvo también en Contreras, el que hizo Lucio de Valle. Gracias. Bueno, los 3 ingenieros estuvieron trabajando tanto en la traída de agua a Valencia como en los depósitos de agua, y eso salvó muchas vidas, como también después la presa de Tous y la presa de Benajever están también, porque llevan agua potable a las presas tanto de Realón en Picassent, como la presa en Manises, y de ahí se abastece casi 1,5 millones de habitantes, que es el área metropolitana de Valencia, más la ciudad de Valencia, ¿no? Bueno, pues el año que viene es precisamente el año de Ildefonso Cerdá, que estuvo aquí trabajando en estos temas. No hubo mucho tiempo, porque en aquella época es que había muy pocos ingenieros en toda España y los iban repartiendo por distritos, ¿no? El distrito oeste era Valencia, Alicante, Castellón, Cuenca y Albacete. También me quería comentar que vamos a intentar, porque nosotros, como todo el mundo sabe, estamos organizando el segundo Congreso de Patrimonio de la Obra Pública y de Ingeniería Civil, Congreso Internacional, que estamos, digamos, volcados en ello, y como es internacional y es de todo el colegio, lo estamos trabajando a nivel nacional, ¿vale? Entonces, tenemos ya tenemos 195 comunicaciones. Para hacerse una idea, en Toledo hubo 150, de las cuales al final se presentaron, pues no sé, hubo 130 o 120, ¿no? Porque siempre hay comunicaciones que en el último momento pues no se presentan. En nuestro caso hay 195 comunicaciones de 145 ponentes, de momento. Y la última incorporación ha sido el Tribunal de las Aguas de Valencia, que a base de insistirles, pues al final hemos conseguido que vayan a presentar precisamente la ponencia marco en Valencia del primer día, que yo creo que es un tema muy, muy interesante. Vamos a estar en Castellón el primer día, el día 7 de abril, 8 y 9 en Valencia, en el Museo de las Artes y en el Museo de las Ciencias. Será en varias arcadas, vamos a coger varias arcadas, va a ser el sitio donde vamos a dar las conferencias. Y después en Alicante pues haremos la cena de gala en el Castillo de Santa Bárbara, y al día siguiente en el ADA de la Diputación Provincial daremos el restante de comunicaciones. Habrá un programa paralelo también para acompañantes, y está previsto pues un concierto de música el día 8 por la noche, y el día 9 pues tenemos todo, digamos, la logística de los autobuses, todo contratado, y espero que vaya bien y que podamos disfrutar unos cuantos días y podamos poner en valor ese gran patrimonio y ese gran valor de las obras de ingeniería que llevamos muchísimos años trabajando y que no se conocen. Y en ese sentido, pues me gustaría
comentar que esa exposición de Ildefonso Cerdá, pues queríamos que coincidiera, por lo menos durante el mes de abril, si puede ser, pudiéramos tenerla allí. Si podemos, Ildefonso Cerdá, los que se lo están trabajando en serio es la demarcación del colegio en Cataluña, pero probablemente ellos lo trabajen y nosotros seamos los primeros en beneficiarnos de ello. Pero bueno, si llegan a tiempo sería, y si no, pues tenemos el de Agustín de Betancourt o el de Praxis de Sagasta, ya veríamos cómo nos organizamos, pero la idea, para mí, lo ideal sería que fuera Ildefonso Cerdá, porque mucha gente además lo vincula con otras profesiones distintas a la nuestra, como arquitectura, ¿no? Cuando no es arquitecto, es ingeniero de caminos, ¿no? Y hay que ponerlo en valor. Es el trabajo urbanístico que hizo él en Barcelona, el Eixample, como todas estas otras obras que se desconocen de su vida profesional. También quería comentar que, y esto es de otra índole, pero que hay elecciones el próximo 15 de julio, para que no lo sepa, el próximo año hay elecciones, el 15 de julio, a juntas rectoras y a presidencia del colegio y junta de gobierno. Se ha hecho una modificación que se ha aprobado ya por el Consejo del Colegio del reglamento electoral, de manera que van a coincidir las dos elecciones. Antes se hacían 2 años unas, 2 años después las otras, y eso pues suponía un montón de esfuerzo, tanto por parte de las demarcaciones, de los secretarios, como por parte de los servicios jurídicos, porque hay que hacer papeletas, hay que, en fin, bastante, y un sobrecoste importante, cerca de 100.000 euros cada vez, ¿no? Cada año teníamos que... De esta manera conseguimos ahorrar dinero y al mismo tiempo, digamos, organizarnos un poco mejor y un poco más de sentido común, ¿no? En fin, se aprobó por unanimidad prácticamente, por unanimidad. Se ha aprobado también un plan de colegiación. El otro día el secretario general del colegio nos enseñó unos gráficos. Cada vez el gap es mayor entre los nuevos colegiados y los que se dan de baja. Va creciendo, el colegio va creciendo, cada vez hay una imagen más de cara a la sociedad, más completa y más visible. Evidentemente, eso también es consecuencia de dar a conocer cuál es la función del colegio y la necesidad de que todo el mundo que está ejerciendo la profesión sea consciente de que está haciendo algo para la sociedad y, por tanto, con un riesgo para la sociedad y un beneficio total para la sociedad. Y eso implica, pues, que es obligatorio el estar colegiado para ejercer la profesión. Tanto si estás en la administración y has accedido a través de tu titulación o de una oposición como ingeniero de caminos y, por tanto, estás ejerciendo la profesión, como si estás y no estás firmando proyectos, pero estás contratado como ingeniero de caminos en una empresa de constructora o de ingeniería. Hay una ley, además, en Valencia, la 4/2019, por la cual la propia administración, para los colegios que son como el nuestro, que están ordenados por el Ministerio, por el Gobierno, por el Estado, en el que se aplican unas penalizaciones tanto a las entidades que contratan a los ingenieros como los propios ingenieros, entre 5 y 150.000 euros más 4 años de inhabilitación para aquel que no está colegiado siendo ingeniero de caminos o ejerciendo como ingeniero de caminos. Entonces, bueno, eso sé que, porque me lo ha transmitido también así la Junta de Gobierno y el presidente, vamos a proceder a la colegiación de oficio de aquellos ingenieros que están ejerciendo y no están colegiados. Vamos a intentar pues hacer, es una labor que lo tienen que hacer desde la sede central, pero que eso de alguna manera se va a hacer. Es decir, yo tengo que transmitirlo porque es lo que se ha decidido y se ha aprobado en el reciente consejo que hemos tenido la semana pasada. Y nada más, yo contar que hoy, como todos los años, en estos actos contamos siempre con alguna conferencia
que creamos bueno, que sea puntera. Recientemente hemos tenido problemas con, no nosotros, sino dentro del propio colegio, digamos que es nacional, ¿no?, entre las distintas demarcaciones, entre la demarcación de Madrid, la de Castilla-La Mancha y la de Murcia, por el tema del Tajo, de la calidad de las aguas y por el tema de la cantidad de agua que se trasvasa. Yo creo que es muy interesante que nuevamente tengamos aquí a un especialista que además ya es recurrente y tenemos que agradecer enormemente su participación y su entrega en este tipo de trabajos, de conferencias, que es José Vicente Venadero, que es el subdirector general de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas de la Generalitat, que nos va a hablar precisamente de ese problema que está encima de la mesa y que está creando bastantes problemas en otras demarcaciones. Pero bueno, para ver si nos ilumina un poco sobre cómo está la situación, y qué mejor que él, que se lo sabe perfectamente y ha dado más de una charla al respecto en esta sede. Luego tendremos una acogida a los nuevos colegiados y nada, y luego continuaremos con un cóctel de Navidad que luego pues tendremos aquí arriba en la planta primera, en la planta baja. Pues nada, pues sin más, José Vicente. Gracias. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes a quienes estén escuchando por streaming, y a los que estéis aquí, gracias, y sobre todo porque no era el día más adecuado con el tiempo que está haciendo, y aunque sé que la mayoría habéis venido por la copa que llegue después, pero en fin. Bueno, como ha dicho Javier, este es un tema bastante tensión. Yo estuve en marzo, creo que fue, de 2023, hablando de este problema, pero sobre todo hablé de lo que es el trasvase y las reglas del trasvase. No me dio tiempo a cuestiones muy importantes, y es cómo se está gestionando realmente el Tajo, o sobre todo esto de los caudales ecológicos. El caudal ecológicos son una herramienta estupenda, que tiene una función ambiental extraordinaria, pero se tienen que utilizar bien. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, defender el deporte dopando a los atletas. Tampoco se puede defender el medio ambiente haciendo trilerismo con los caudales ecológicos. Y de eso va a ir un poco la encuesta. La geografía no ha cambiado, la ponencia. La geografía no ha cambiado, con lo cual el trasvase sigue estando donde estaba. La zona beneficiada, que lo veis aquí en el Segura, pues oye, son 140.000 hectáreas, 2,5 millones de personas, y la zona, en teoría, afectada, pues sería en realidad todo el río Tajo, pero la que está más ahí. Esto nació, y lo he escrito adrede, como un aprovechamiento conjunto. Alguno dirá, hombre, no, si te llevas el agua al Segura. No, era un aprovechamiento conjunto, porque la ley de 1971 incluía un montón de obras, todo el abastecimiento, el saneamiento, la mejora de los cauces, la puesta en regadío y un montón de actuaciones en las provincias de la cuenca cedente y en las de paso, o sea, en Albacete fundamentalmente, se hicieron también con aquella ley. O sea, no era una ley solo para llevar aguas al Segura. La ley de 1980 reguló el funcionamiento del trasvase y se adelantó 20 años al principio de recuperación de costes y al caudales ecológicos, porque los 6 metros cúbicos por segundo que se ponía como mínimo es el primer caudal ecológico, creo, que se ha puesto en España y en muchos sitios. Lo que pasa es que no tenían ese nombre porque entonces no existía eso. En la ley del Plan Hidrológico Nacional se ha mantenido el interés general de la infraestructura, y la ley esta de montes, hay una parte que es lo que se conoce como ley del memorándum, que ha actualizado algunas cosas de la norma. Pues bueno, la novedad es que hay ahora un Real Decreto, una anomalía, que coge y le da una patada a todas estas leyes y viene a acabarse el trasvase. Esa es la realidad. La primera cuestión, a nivel global, esto es innegable. Al Tajo le sobra agua. Lo siento, le sobra agua. No lo siento, pero a algunos parece que les duele que les sobre agua. Las aportaciones en régimen natural en España son 8.300 hectómetros cúbicos al año. El convenio de Albufeira con Portugal son 12.700 hectómetros cúbicos al año, convenio ventajoso, muy ventajoso para Portugal, y además el agua llega regulada, sin inundaciones ni sequías. Pues bueno, llegan 6.616. O sea, a nivel global, pues oye, un 80% va a Portugal y un 4% al Segura y al Guadiana. Lo que va a pasar ahora es que el 4% se queda reducido a un 2%. Lo que se traspasa es el naranja, que se ve, que no se ve, valga el oxímoron. Bueno, pero hemos dicho que globalmente hay.
¿Y en cabecera? ¿Hay problemas en cabecera del Tajo? Bueno, para cabecera hay que definir qué es cabecera. Cabecera llega hasta Aranjuez. ¿Por qué hasta Aranjuez? Porque luego llega al Jarama. Perdón, ¿se me oye bien? Es que se me cae esto. Porque luego llega al Jarama. El Jarama tiene más caudal que el Tajo. O sea, el Jarama es mucho más río que el Tajo, como todos los ríos que vienen del sistema central. Son ellos muy caudalosos, sobre todo el Tietar, el Alagón. Lo que ocurre es que si el sistema de cabecera llega hasta Aranjuez, luego se habla de un sistema integrado, cuenca. Esto es un invento que cada vez se hace más grande. Ahora llega hasta Valdecañas. Es un invento para pretender que de cabecera dependa toda la cuenca. Eso es absurdo si todos esos ríos llevan mucha desagua. Además, lo siento, pero cuando en Toledo dicen es que huele el río, es que aparecen espumas, ¿y qué tiene que ver eso con el trasvase? Eso está clarísimamente, son problemas de contaminaciones, de vertidos, sobre todo vienen desde el Jarama, que recoge las aguas que están depuradas, pero si no lleva más agua, pues a veces tienen problemas de nitratos, etcétera. Y luego veremos también que cuando de pronto se queda sin agua, tampoco tiene que ver con el trasvase. O sea, el querer hacer depender los problemas de Toledo y Talavera con el trasvase es un invento. Bueno, en cabecera, ¿hay agua? Estas hasta aquí son más o menos repetidas de cable. A partir de aquí ya empieza lo nuevo, la siguiente. En cabecera, Aranjuez llega toda esa agua. El agua que llega a Aranjuez es porque la han desembalsado. El río está completamente regulado. Es totalmente, se llama, en hidrología se llama masas de agua modificadas artificialmente, o sea, muy modificadas. Está totalmente regulado. Si a Aranjuez llega agua es porque se ha desembalsado. Ya hay unos aportes intermedios, pero fundamentalmente porque se ha desembalsado. Entonces, a Aranjuez llega toda esa agua. Fijaros que las máximas están en verano, porque lo que se suelta cuando un río está muy regulado es para detener las crecidas de invierno y para en verano dar agua para las demandas. Entonces, en verano es cuando se dan más, pero claro, cuando llega Aranjuez, en teoría ya se han atendido todas las demandas de cabecera. Las últimas tomas están antes de Aranjuez. El único agua que debería llegar sería la necesaria para la función ambiental, los 6 metros cúbicos por segundo. Aún sigue mucha más agua ahí. Eso es un desembalse que se ha producido por exceso. Ese desembalse, me da igual que el problema sea por mala planificación, porque las demandas eran mayores o las dotaciones eran mal, o porque se ha gestionado mal. El caso es que se han producido unos desembalses por exceso, sobre todo en verano. ¿Cuál es el problema que viene ahora? Bueno, ojo, no se puede saber bien porque falta mucha información. Los planes son tremendos, hay miles de páginas, pero luego los datos más básicos no los conoces. ¿Qué agua se desembalsa a Tajo? Tienes que mirar los estudios que ha hecho el CEDES para las reuniones de la Comisión Central de Explotación para saber lo que se ha desembalsado ese mes. O sea, complicadísimo. El problema que viene ahora es que los 6 metros cúbicos por segundo van a pasar a 8,64 metros cúbicos por segundo. 8,64 es una media, un promedio anual. En verano 7,2, en invierno 8,4. Trimestralmente cambian. Y claro, ¿eso qué va a producir? Pues ahora la línea roja. Todo eso que hay en rojo es que se va a tener que desembalsar más agua. Fijaros que sobre todo eso se produce, un 70% del año se va a tener que desembalsar más agua, pero sobre todo se produce en invierno. Muy importante quedarse con ese dato. En verano no hay problemas. En verano, fijaros, en la estación de aforos de aquí de Fuentidueña, que está aquí en medio, entre los embalses de Entrepeña y Buendía, que es de donde nace todo, hasta Aranjuez, el río lleva un montón de agua. En verano no le falta agua, lleva a la cabecera un montón de agua. Cuando llega a Aranjuez, ya lleva menos porque se han atendido las demandas. Bueno, se han atendido las demandas, se discute mucho si poner ya los caudales ecológicos en 2027. La diferencia es entre esto y esto. Casi me da igual. Lo que me importa es que, fíjense, lo que se está desembalsando de más. A esta escala parece poco. No, son 6,3 veces el caudal ecológico de la cuenca del Segura en la Vega Baja. O sea, eso es mucho caudal. Y... Perdón. Vale. Ay, perdón. Me he pasado. Vale. No. Perdón. Es que quería tirar para atrás. Me he equivocado de... Vale. Ahora sí. Bueno. Ese agua que se va a soltar ahora en invierno, ¿hace falta? Ese de más que se va... Primero voy a explicar, luego me explicaré de dónde sale. ¿Hace falta? Ese es el agua que va en invierno aguas abajo del Jarama. Aguas abajo del Jarama, mirar el hidrograma, aquí arriba, no hay ningún problema. El río lleva muchísima agua, mucha más que el caudal ecológico que se había puesto antes en Toledo y ahora se ha subido. ¿Qué ocurre? Que al río no le hace falta ese caudal.
Sin embargo, se desembalsa y produce lo que hemos visto. ¿Y hace falta ahí abajo? No, es como cuando si tú te pones a baldear las calles o a regar las plantas de jardín cuando está lloviendo un montón. Estás desembalsando un agua que aguas abajo. Luego veremos aguas arriba. Aguas abajo de Aranjuez no sirve para nada más que para perder agua. No solo el trasvase, sino también los municipios ribereños, porque el agua la desembalsas igual. ¿Y de dónde salen esos números? Vamos a ver, el único número que se calcula en el plan es este, el 7,2. Luego veremos que está mal calculado. Es este, en verano. No he encontrado en ningún sitio del plan el por qué este 7,2 se lo han puesto a verano. Se lo podían haber puesto perfectamente invierno o por medio anual. Es más, las campañas que se hicieron, en muestreos, etcétera, se hicieron en diciembre y en junio. O sea, se podía haber puesto perfectamente en invierno, pero no, lo ponen en verano. Y claro, lo dicen, hay que simular al río. Simulación hidrológica, claro, el río tiene que llevar más agua en invierno que en verano, pues de ahí sale que en vez de 7,2, en invierno es 10,4. Esas fórmulas se han puesto varios tipos, podría haber puesto esas como otras, a mí se me ocurren 20.000 distintas, no tienen ningún fundamento científico, nada más que un capricho estadístico. ¿Tiene sentido eso? Vamos a ver, en un río muy artificial, muy modificado, no tiene ningún sentido querer imitar el régimen natural. El río va a llevar más agua en verano que en invierno, o si no, no atiendes las demandas. O sea, no tiene ningún sentido, pero es que además lo que has hecho es absurdo. Esto es en régimen natural la proporción entre el jarama y cabecera. Fijaros, en otoño, en invierno y primavera. Y esto es lo que has conseguido con esas proporciones. Lo que has hecho es totalmente artificial. Otra incongruencia. 7,2 metros cúbicos por segundo. Este es el caudal ecológico. ¿Y por qué de A a B pasamos a 13? Porque es lo que se ha puesto en esta masa de agua. ¿Pero por qué diferencia hay entre el punto A y el punto B? Si apenas hay 300 metros. Pues que viene el jarama, pero es que el jarama solo aporta 3,39. Sabéis sumar, ¿verdad? 7,2 más 3,39, 10,59, no 13. Faltan 2,41. ¿De dónde van a salir esos 2,41? De cabecera, que se van a desembalsar. No tiene ningún sentido. Es como si hubiésemos puesto un caudal ecológico en cabecera de 9,61. ¿De acuerdo? Bueno, eso aquí se ve claramente la desproporción que existe entre el cabecera, un 33% de las aguas, esto no se da en ningún otro río de España, un 33% es caudal ecológico de las aportaciones y en los otros ríos son las proporciones mucho menor y los valores absolutos también mucho menores. ¿Y qué pasa en cabecera? Ahora vamos a cabecera. En cabecera hay esto. Estos colores significan el buen estado ecológico. ¿Cómo están? El buen estado, que aquí se llama, bueno, cuando está muy modificada, se llama potencial porque no se pretende ir a la situación natural, se pretende mantener la modificación. Se llama buen potencial. Todo lo que está en azul está en buen estado y lo que está en rojo en mal estado. Esto ha sido en el último plan. En los planes anteriores estaba todo en buen estado. En este último ha cambiado. Luego veremos por qué. Esta es la excusa que se ha sacado, de decir, hace falta más caudal ecológico porque tenemos masas de agua en mal estado. ¿De acuerdo? Bueno, esta masa de agua es porque hay una central, no lo confundáis con la nuclear de Zorita, que hace 10 años que se cerró o más. Es una central eléctrica que hay aquí y que caduca en el 2027, o sea que para entonces esto debería estar de color azul. Y en estos que hay aquí, pues miren ustedes todo lo que hay. Todo eso que se ve ahí no es mal estado, son presas o azudes, y esto es un sistema, el agua va sistema léntico tipo lagunar y en los rojos son sistema lótico tipo río. Entonces, aquí hay 20 tomas, más de 10 centrales hidroeléctricas y sobre todo, y eso me he documentado bastante, el principal problema es que han tenido mucha invasión de riberas por usos agrícolas, ganaderos, urbanos, etcétera, y se ha eliminado la vegetación natural. Si tú la ribera la tienes hecha un desastre, no puedes tener en buen estado el río. Pero esa es la verdadera causa. También hay contaminación y también hay algunos vertidos. Entonces, esto es lo que nos encontramos aquí. Claro, ¿cómo se soluciona eso? Tiene que haber una continuidad fluvial, que es la excusa para aumentar un caudal ecológico. Perdón, si estamos soltando 6 metros cúbicos por segundo de cabecera, como caudal ecológico, ese caudal debería llegar de aquí a aquí. Si hay un tramo, que los hay, algún tramo que se queda en seco, como por ejemplo aquí,
no será por falta de caudal ecológico, sino porque Comisaría de Aguas del Tajo tiene que vigilar que eso no pase y sancionarlo, porque se está haciendo un mal uso de esas aguas. Pero no solo pasan esas cosas, por supuesto, también debería haber una escala de peces, porque los peces pueden estar de maravilla aquí, pero si no pones una escala de peces no pueden migrar y no pueden estar en buen estado. Y sobre todo tienes que restaurar las riberas y modificar todo eso. Pero además nos llevamos, perdón, me he pasado, bueno, da igual. De todas maneras, pasa lo siguiente. Eso está en rojo porque algo falla. La evaluación de estado de las masas de agua es como una asignatura que tienes que aprobar todos y cada uno de los exámenes. Con que suspendas un examen, está suspendido. Aquí, ¿sabéis qué examen se ha suspendido? Solo uno. En el arroyo Alemán Vacador, desde aquí hasta aquí, solo se ha suspendido un examen. El aprobado estaba en 70,72. Se ha sacado un 69. ¡Ay, qué pena! En los otros, fijaros, aquí el aprobado 45,05. 45. Aquí, en diatomea, las diatomeas por mala calidad, por contaminación. El aprobado de 11,9 está en 0,8. ¿Qué quiero decir? Que a poco que se apliquen las medidas que hemos dicho de arreglar las riberas, a poco que se haga, a poquito que se haga, que las medidas estas con 30 millones de euros te las has hecho todas perfectas, todo esto pasa a color azul. Nada tiene que ver con darle más caudal, nada tiene que ver con más caudal. Pero es que además, sorpresa, resulta que aquí, en esos puntos, aquí hay una piscifactoría, aquí hay una central, aquí hay otra central, aquí hay otra central. Ahí, ¿os acordáis del caudal? 8,64. No hace falta. 4,96. Y en invierno, 4,16. Pero vamos a ver. ¿Este caudal vale? Sí, luego veremos que sí, que es correcto. Si con este caudal ecológico sirve y se puede tener en buen estado, ¿por qué no todo tiene un buen estado? Que resulta que aquí tiene que ser caudal 8,64 y aquí tiene que ser 4,96. Eso no tiene ningún sentido. Bueno, otros problemas que hay, os he dicho antes que de vez en cuando en Toledo se quejan diciéndose, claro, es que como se llevan de trasvase, esto es una central eléctrica del libro. El caudal ecológico que viene por aquí y de pronto en Toledo se ha quedado sin agua. Ha bajado, ha subido, han cerrado una compuerta, se ha producido un salto eléctrico. Eso no tiene que ver con el trasvase. Fijaros que en verano el jarama lleva muy poquita agua. En verano, en invierno, otoño y primavera sí, pero en verano el jarama tiene pocas aguas subterráneas y no tiene un caudal de base importante y lleva poca agua. Y la única que lleva es de las depuradoras de Madrid, que vienen por aquí, por el Manzanares, no porque se depure mal, sino porque es la única que lleva y que consume, aquí estos valores son de 2 metros cúbicos por segundo. O sea, no hay ninguna estación de aforos aquí, pero mucho me temo que los 3,3 metros cúbicos por segundo a lo mejor ni los cumple. A ver que mire el tiempo. Vale, ni los cumple, porque con este valor nada, con lo cual tienes que soltar más agua, como se ve aquí, de cabecera. Por supuesto, los regadíos hay que modernizarlos, la contaminación difusa hay que disminuirla, la vida de los agricultores de esta zona tiene que mejorarse, la eficiencia de sus regadíos tiene que mejorar y se tienen que mejorar. Estas dotaciones son una barbaridad, 15.000 metros cúbicos por hectárea de año. Si aquí hay alguien de agrónomos entenderá bien el número, eso es una barbaridad. Bueno, y ahora me voy un poquito a casi, creo que, no, es la siguiente, la que más me gusta, la diapositiva que más me gusta, los caudales ecológicos. Los caudales ecológicos, como he dicho, son un instrumento maravilloso. Un instrumento maravilloso que no ha impuesto Europa. Europa lo que impone son los objetivos medioambientales. Obviamente, si no hay caudales, no puedes cumplir esos objetivos medioambientales, pero esto es una cosa que ha puesto España, que a lo mejor repiten ahora después otros países, pero que de momento el que se lo inventó ha sido España. Pero esto es un instrumento, no un fin. Igual que los planes hidrológicos, que algunos parece que lo olvidan, son instrumentos, no son el fin no es hacer planes, hacemos planes que son monstruos, el objetivo no es el plan, los objetivos son los que tiene que resolver el plan, y aquí pasa lo mismo. ¿Y cómo se hace esto? Tranquilos que no voy a explicar la instrucción de planificación hidrológica. Se utiliza una combinación de métodos hidrobiológicos y métodos hidrológicos. Sí que voy a explicar la filosofía, porque la filosofía es hasta entretenida y fácil de entender. Vamos a ver, los métodos hidrobiológicos van directo al grano, a ver cómo están los ecosistemas, como un médico que va directo a tu enfermedad. ¿De acuerdo? Y ahí lo que se hace es, lo que más se utiliza es el método de simulación del hábitat, diciendo, oye, mira, aquí las truchas van de maravilla con estas
profundidades, porque algunos se creen cuanto más profundo, no, ellos huyen de sus depredadores, a veces no quieren tener muchas profundidades, de hecho por eso muchas veces se refugian a las orillas, ni muchas velocidades, no necesariamente muchas velocidades, y el sustrato, si es bolos, gravas, es distinto, pero aquí esto a largo plazo sí, pero a corto plazo poco tiene que ver con el caudal. Todo eso está relacionado con los caudales, evidentemente, y fijaros que no quiere decir que el caudal es muy alto sean los mejores, caudales más bajos son mejores, porque están relacionados. Por una determinada sección, si te aumenta el caudal, aumenta la profundidad, aumenta la velocidad, y si aumentar mucho, no. Y hay muchos que confunden, cuando se dice en la instrucción que el caudal mínimo es en masas muy modificadas, que es el caso, entre el 30% y el 80% del máximo. Y parece, hay gente que hasta se ofende por eso. Le estás quitando hábitat. ¿Qué porras estás quitando al hábitat? El mínimo no es el máximo. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Si Javier me dice que su temperatura ideal óptima son 23 grados, y yo digo, en casa de Javier la temperatura va a estar siempre por encima de 23 grados. Javier se va a gastar mucho dinero, mucha energía y va a pasar calor. No, no puede ser, porque entonces estarán muchas veces por la parte descendiente de la curva. O sea, el mínimo es el mínimo, como su palabra dice, el imprescindible para preservar esos ecosistemas. Y los métodos hidrológicos es estadística pura y dura. Estadística pura y dura. Da igual, aunque el río fuese todo de hormigón, es estadística pura y dura y son los percentiles, y lo que quieres es simular el régimen, ver en régimen natural qué pasaría, porque dices, bueno, te puede salir el caudal que sea diciendo, sí, pero es que me has dicho un caudal de 20 metros cúbicos por segundo y este río lo más que puede llevar son 2 metros cúbicos por segundo. Entonces no puedes pretender un río diferente. Y muy importante esta frase, y lo he puesto en rojo para que no se me pase decirlo, dice, no es posible asumir que el objetivo de los caudales ecológicos sea aproximar el régimen alterado al régimen natural. ¿Qué quiere decir esto? Lo que he dicho antes. No se pretende, y quien pretenda eso está muy equivocado, que el río sea el río natural. Pues si quieres el río natural, tira los embalses, cierra los embalses de Entrepeñas y Buendía. Queremos que el río lleve agua en verano, no queremos que el río vaya... El régimen natural, el río en verano se iría prácticamente sin agua. No queremos eso. Algunos lo querrán, pero que se quede... Oye, pues que hagan en verano y se vayan a Finlandia o pasen sed. Perdón, me he saltado algo. Perdón, me he saltado una cosita. No, vale. Bien, bueno, entonces, aquí, como es una masa muy modificada, hablo de cabecera, lo que se utilizan son los métodos hidrobiológicos. Los hidrológicos ya hemos dicho que no. Entonces, ¿qué valores salen? Fíjense, fijaros. No sé si se ve, yo lo veo bien, pero que el fate gafa, son valores muy pequeñitos, 0,15, 0,3, 1,2. Aranjuez, 1,48. ¿De dónde sale? El 7,2, el 8,64, 1,48. Esto es lo que saca la Confederación del Tajo. Ojo, yo he visto otros estudios que ha hecho otra gente y oscilan entre 0,8, el valor más alto que he visto por ahí son 2 metros cúbicos por segundo. Y el valor más alto que hay aquí es 4,75, después del Alberche, claro, el río ya es más río, ha recibido muchas aguas y un valor mayor. Entonces, ¿por qué los otros valores? Pues porque de pronto aparecieron 3 rubios frente a 30 morenos. 3 rubios que dicen en la Almojera hace falta 7,28 y estos pues son gemelos, ¿no? Alrededor de Toledo 13,03. Y lo que dice el Tajo diciendo, estos son los reales, estos morenos son los reales, estos rubios son los reales, los morenos estos tendrán alguna singularidad, alguna historia, dice, los buenos van a ser estos, porque son los más restrictivos, luego hablaremos de eso. Entonces dice, como estos son los buenos, son esos los que vamos a coger. Es más, nos inventamos los factores de variación esos, y el 7,28 pasa a ser 8,59, en la Almoguera, en Aranjuez el 8,64 y en Toledo el 13 pasa a ser 17. Vaya hombre, a ver, perdón, sí. Entonces dices, y se inventan un principio que se llama el principio de continuidad. El principio de continuidad existe, pero no es para esto, no tiene nada que ver. Diciendo, en ningún momento aguas abajo tiene que tener menos caudal. Perdón, estamos hablando de un tema ecológico. Claro que puede tener menos agua abajo, menos caudal. Pregúntenle a Guadiana si aguas abajo tiene que tener más caudal, si se infiltra, hay 1000 razones por las que no puedes tener menos caudal, pero se inventan ese principio que, a ver, no ha marcado nada, el principio de Groucho Marx. Ahora, después de ese embalse,
12,73. No, ahí sí, ahí me salto el principio. Por eso digo principio de 8 más. ¿Por qué se han saltado este principio? Porque ahí hay un canal que antes era de riegos y ahora hacen pesca fluvial deportiva. Y claro, 15 kilómetros de pesca fluvial deportiva no lo vamos a sacrificar. Lo que queremos es acabar con el trasvase, no sacrificar la pesca deportiva. Entonces ahí sí, vale, 12,73. Ojo, eso ha salido porque han tomado, estos estaban tomados con el percentil del 50% y estos han tomado con el percentil del 30%. O sea que según la instrucción esto cumpliría. ¿Os acordáis del 4,96 que era 4,16 en verano? De ahí sale. Claro, estos valores y este de aquí. Estos valores cumplen. Podían perfectamente haberse tomado estos valores. Pero hasta ahora todo es objetivo. Pero podían haberlo hecho perfectamente. No han querido. Ojo, que eso tendría mayor coherencia hidrológica, que es lo que buscan. Porque, claro, si los caudales ecológicos aquí en los embalses, si estos dos suman, estos sí que suman más bien esto, no suman 8,59. ¿De acuerdo? O sea, no tiene ningún sentido. Pero aquí viene ya el colmo de los colmos. Pero el 7,2, ¿de dónde ha salido ese 7,2? Pues muy sencillo, de la selección de la especie. Aquí, estas aguas, en los planes de 1998, en los primeros que había, las aguas estas se consideraban salmonícolas. Casi todas las cabeceras de los ríos eran salmonícolas. Y las desembocaduras, aguas ciprinícolas, o sea, de la especie de peces. Vale, o sea que se podía haber tomado perfectamente la trucha como indicadora. No, se ha preferido ciprinícolas. No me voy a meter con eso y le voy a decir por qué. Porque los ciprínidos normalmente son especies endémicas en la península ibérica, lo cual tampoco tiene mucho mérito. Pirineos arriba, Estrecho de Gibraltar abajo, durante millones de años estos peces han estado aislados del resto de Europa y de África, por eso son endémicas. O sea, no presumamos de endemismo porque casi todo es endemismo. Pero bueno, dentro de esas especies endémicas, todos estos son ciprínidos. Todos los que veis aquí son ciprínidos, el barbo, baba. ¿Por qué el barbo? Porque no han cogido la boga, el cacho, alguno de estos. La instrucción te dice que cojas preferentemente aquellas que sean más vulnerables. Esa se me ha olvidado la columna, pero lo digo yo. La menos vulnerable es el barbo, que no tiene ningún riesgo. El calandino creo que está en la lista roja de vulnerables y estos están propuestos como vulnerables. O sea, el menos vulnerable es el barbo. También te dice la instrucción que preferentemente cojas a aquellos que estén en el anexo 2 de la Directiva de Hábitat. Estos están en la Directiva de Hábitat, el barbo no está en la Directiva de Hábitat. Entonces, es más, si hubiesen cogido por ejemplo, la boga, 5,4, el barbo habría estado bien, porque tiene más del 30%, también habría estado bien. Dice, no, lo cojo porque es el más restrictivo. Ese criterio del más restrictivo, imaginaros que aquel señor es un friolero que quiere 25 grados. O sea, al mínimo aquí 25 grados, todo lo demás a fastidiarnos. ¿Pero de qué vamos? Si tú coges, por ejemplo, el 5,425, el barbo estará bien, todos estaremos bien. Si ponemos 22 grados, todos estaremos bien y no estaremos asados porque aquel friolero quiere 25. Pero lo peor de todo, perdón, aún queda otra cosa mala. La instrucción dice que preferiblemente se coja en periodos de estiaje los alevines y en periodos húmedos los juveniles, sean preferiblemente sobre los adultos, que están todo el año. Si hubiésemos cogido el alevín, 3,3 metros cúbicos por segundo. Si hubiésemos cogido juvenil, 3,8. Y encima tendríamos variación estacional en verano y en invierno. Fíjate qué bien. Todo eso se podría haber hecho. Pero ahora viene lo más grave de todo. Encima está mal calculado ese número. Esto no es cosa mía, esto lo he descubierto en un informe de Luis Garrote, que algunos conoceréis, que es el catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Madrid. Los estudios estos se hicieron en 2009, con datos que llegaban hasta el 2006. Cuando se aprobó el plan ya había datos hasta el 2018. ¿Y para qué necesitas esos datos de serie? Porque cuando la curva tiene un máximo claro o un punto de inflexión, tienes claro cuál es el hábitat máximo. Cuando no es así, la instrucción te dice que tomes un valor que esté entre el percentil del 20 al 50% de régimen natural como caudal máximo. Por supuesto, aquí han tomado el 25%, el más alto. Pero claro, si hubiesen tomado la serie buena, el caudal habría sido 5,4.
7,17, no 7,28. Y además todo tendría mucho más coherencia. Por cierto, también habrían bajado estos valores, no mucho, por ejemplo, los barbos, los alevines juveniles serían más o menos 3 metros cúbicos por segundo, lo que necesitaría. Como podéis observar, el caudal ecológico que se tenía puesto por ley, los 6 metros cúbicos por segundo, es más restrictivo que estos, porque lo de los más restrictivos ya hemos dicho que, no, que es un criterio, desde luego, que yo no entiendo mucho. Pero es que además vamos a olvidarnos de todo. Esto, los árboles nos impiden ver el bosque. ¿Para qué sirven los caudales ecológicos? Para el buen estado de las aguas. ¿Cómo está el estado de las aguas de donde se ha calculado el 729? Mírenlo, el color azul. Están en buen estado. ¿Y cómo es posible que esté en buen estado si el caudal ecológico mínimo, el imprescindible según el Tajo, se ha incumplido un 37% de los días? 4 meses y medio, y no por unos litros por segundo, más de 2 y más de 3 metros cúbicos por segundo. Y no se ha incumplido más porque en verano, en primavera, llevan muchísima, no veo, pero yo creo, llevan muchísima agua. ¿Y en Aranjuez? ¿Qué había pasado en Aranjuez? Lo mismo, está en buen estado y se ha incumplido los caudales de Tajo un 70% de los días, 8 meses y medio. O sea, un incumplimiento sistemático. ¿Cómo puede ser el mínimo algo que hay caudales mucho menores que lo cumplen? Por definición, mínimo es el superlativo de menor. Si hay valores menores, no son los mínimos. Ya sé que no valen los métodos hidrológicos y que no tienen sentido, pero es bueno hacer el ejercicio para ver qué habría pasado con métodos hidrológicos. Una reflexión al margen. Los modelos, a mí me encantan los modelos. Yo antes de entrar a la administración trabajaba con modelos. Los modelos es un instrumento maravilloso, ¿de acuerdo? Y un modelo bien hecho, la curva, el hidrograma, que es el resultado del modelo, lo comparas con el natural y se parecen mucho. Y el medio también se tiene que salir muy parecido, si no, no serviría de nada, no sería un buen modelo. Pero las puntas, ni por flores. Si mañana dicen que mañana va a llover muchísimo, pues lo mismo llueve 90 que llueve 135. Y en el otro extremo, bueno, en otro extremo yo siempre acierto. Si cojo el paraguas, no llueve, y si no lo cojo, llueve. Pero bueno, lo que quiero decir es que donde esté la realidad, mejor que un modelo. Y aquí tenemos la realidad porque entre 1912 y 1929, que no había embalses ni había trasvase, tenemos datos de aforos en Aranjuez. Ahí, fijaros que el régimen, aquí ya sí que en los meses húmedos tenía mucha agua. Y cuando se puede incumplir el caudal, que son en verano, son estos. Pues bueno, esto que veis no es un código de barras, son los días que se habría incumplido ese caudal mínimo. En verano, estoy cogiendo solo verano, nosotros está claro que no. El 27% de los días se habría incumplido. La instrucción habla de percentiles del 5 o del 15% en los modelos, pero yo a mí prefiero el régimen real, el 27% de los días. Eso es un absurdo. Pero es que si cogemos el caudal que nos pidan para Toledo, lo siento por Toledo, pero como no aporte el Jarama, los 9,64 que harían falta para Toledo, olvídense, porque el río no los podría haber dado. Pero es que estamos hablando de datos de hace 100 años. Y crean ustedes en el cambio climático o no crean, hace 100 años las aportaciones eran un 48% superiores a las que hay ahora. Si yo redujo esas aportaciones, prácticamente no se podía haber cumplido nunca. Ahora la verdad es mentira, porque el río sí que había unas demandas en el río, por ejemplo, los jardines de Aranjuez y algunas demandas tradicionales que son de la época de los primeros Habsburgo. Si tú toda el agua te la llevas al río y no atiendes a ninguna demanda, el 21% de los días no podrías haber cumplido esos caudales ecológicos. ¿Quién se equivoca? ¿El plan o el río? Comparamos con otra cuenca, con el Júcar, ya falta menos, con el Júcar, la desproporción, ¿veis? Se mantiene. En cabecera, ojo, nacen de la misma placenta, el Júcar y el Tajo. El río, la pluviometría es la misma, la superficie es la misma, la tipología del río es la misma. Aquí el caudal ecológico es 2,37, otro moreno, y este 8,44. Más de 3 veces superior. Si vamos más abajo, claro, de 8,44 pasamos a 8,64 porque alguna aportación habrá ahí. Miren, las aportaciones que hay aquí son las de los acuíferos de la Mancha Oriental, que en régimen natural son 10 veces superiores a las aportaciones que hay aquí. Y ¡oh! ¡Ha bajado! El principio de Groucho Marx otra vez. Hemos bajado de 2,37, hemos bajado a 1,76.
Y esto lo aprueba el mismo gobierno que ha aprobado un plan, aprueba el otro. O sea, el principio que le vale para aquí, no le vale para aquí. ¿Por qué se hace esto? Porque si tú pones aquí, en vez de 1,76, pones, por ejemplo, 2,5, ¿sabes lo que ocurre? Te cargas los regadíos de la Mancha Oriental. Los pobres de Albacete los haces polvo. Y aquí ha habido una empatía y una sensibilidad hacia esos regadíos que evidentemente no se ha tenido con el Segura. Y esa empatía es porque los planes no solo sirven para el tema ambiental, también sirven para atender las demandas. Tajo dice, yo no concierto nada con el Segura porque el Segura no está dentro de mi demarcación. Toma tú, ni Portugal. ¿Y qué han hecho a partir de Villacañas, del embalse de Villacañas? No han calculado ningún caudal ecológico, han dicho los necesarios para cumplir el convenio de la Albufera. ¿Por qué no has hecho aquí lo mismo? Los necesarios para cumplir la ley, que son 6 metros cúbicos por segundo, que además habéis visto que es un valor bueno. Pues bueno, eso no se ha hecho nada de eso. Bueno, lo que se va a hacer, esto lo digo yo, esto no lo van a hacer. Primero, corregir todos esos errores de caudal mínimo. Es que están mal, los tienen que corregir. Me temo que no lo van a hacer, pero están mal. ¿Qué pasa aquí? Ahora. Segundo, ojo, al Tajo lo único que le importa, lo expliqué en aquella conferencia, son las reservas que tú tienes en cabecera, para atender todas las demandas del Tajo. Te da igual cómo se lleve o se deje de llevar los trasvases, lo que te importa es lo que te quede. Entonces, eso se cambió en la ley del memorándum, se pasó de 240 a 400, no hacía falta, se podía haber quedado en 260, 318, no se hizo, se subió a 400 para reservar un caudal, para caudales generadores de crecida, para simular si en un momento determinado, a 5 años de sequía, por ejemplo, ¡pum!, un chute de agua, tirar de la cadena, que es mucho más efectivo que tener un chorrito de agua todo el rato colgando, perdiendo. Pierden mucha más agua y es mucho menos eficaz para mantener los equilibrios de los ecosistemas. Bueno, ese valor, según los datos que han dado por ahí, lo quieren pasar a 531. De momento no haría falta subir tanto. Esto se tiene que aprobar por ley. Si no lo hacen así, habrá que ir a los tribunales. Esto solo se puede cambiar por ley porque está puesto por ley. Ojo, tampoco es apremiante, mucha prisa. Hay que cambiar ya esto. No, perdón. Primero hay que hacerlo por ley y segundo, no es apremiante porque ahora mismo los embalses están a 1000 y pico. El Tajo no tiene ningún problema. El Tajo ahora mismo no tiene durante mucho tiempo ningún problema. O sea, eso no hace falta hacerlo. Y por cierto, hay que repartir con el Guadiana. Nadie habla de... ¿Y las reglas de Guadiana? ¿Por qué le vas a dar al Guadiana todas las aguas? Oye, yo las tablas de Damián lo entiendo, es un espacio ambiental y si le hace falta hay que darle a las tablas de Damián. Y, ojo, igual que a la Albufera también cuando lo pide, lo mismo. Y luego hay una parte de abastecimiento de la que antes no se hablaba porque no estaba la tubería hecha, ahora ya está hecha. Pero ¿por qué tiene preferencia? ¿Por qué tiene que tener este abastecimiento preferencia por los abastecimientos de Segura? Mira, hombre, es que en el Segura están las desaladoras, pero son más caras. Y diciendo, bueno, pero estén y las desaladoras. Y aquí también hay una alternativa. Los acuíferos de donde están tomando. Pero es que los acuíferos están sobreexplotados. No. Uno se mira la letra pequeña del plan de Guadiana y dice, el agua que se lleve a estos señores para abastecimiento, el agua liberada se podrá utilizar para regadío u otros usos. En fin. Bueno, lo que se quiere hacer, esta ya es la penúltima, la siguiente ya terminó. Esto parece muy complicado, pero muy fácil. La regla de explotación, para entenderlas, es un poco repaso. Esto, lo mejor que se puede hacer es imaginar que esto es como una libreta de ahorros. Entonces, el primer paso diciendo, oye, vamos a ver, esto de subir de 400 a 531, ese quedarme como un saldo mínimo no disponible. Oiga, esto no se puede hacer. Esto solo se puede hacer por ley y me está usted quitando 131 por el morro. No se puede. La libreta no genera ahorros ni quita ahorros. Los ahorros son, pues las entradas son las que son y las salidas, pues claro, las demandas no han aumentado. Lo que aumentan son los caudales ecológicos que claro, si los hacemos bien no deberían aumentar. Y la pensión al cónyuge, que llamo yo, que es la parte que va al Guadiana. ¿Y quién ha dicho que el cónyuge se tenga que quedar con todo? Eso habrá que poner esa regla. Antes de cambiar la regla de explotación, tendremos que ver cómo se arregla eso. Claro, con esos mimbres, oye, esto no va bien. Ahora, con esos mimbres, pues claro, de 27 hectómetros cúbicos al mes solo me van a dejar con el cajero sacar 18 hectómetros cúbicos al mes. Pues se pierde un montón. Es más, habrá momentos, años malos, pues que no podremos sacar o tendremos menos, con la probabilidad de esos años malos un 30% casi, con lo cual, pues tendremos mucha más. Bueno, cuando digo tendremos, me refiero al Segura, mucha menos agua.
Pero además también habrá años buenos que se pueda sacar más, sí, pero los años buenos nos los han puesto por las nubes. O sea, cuando usted sea millonario podrá sacar más agua. Lo han subido, fijaros que esto bajó en su momento porque no hacía falta y ahora lo han subido un montón para poder sacar más. Eso no tiene ninguna justificación, nada más que para que los municipios ribereños tengan más agua. Los municipios ribereños ya en la ley del memorándum ya se hizo una concesión, así que dijo, el agua que se autorice su trasvase se tiene que quedar aquí hasta que sea realmente necesario. Es un poco como decir, el dinero no lo saque usted del banco hasta que le haga falta, no se lo meta debajo del colchón. Bueno, el resultado final, por cierto, si tiene los volúmenes más altos, los impuestos que además no benefician a nadie. O sea, si teníamos 750, lo que se evapora son 68, y si subimos a 1.600, por ejemplo, son 117. Pagamos muchos impuestos que no benefician a nadie, porque no se evaporan, se van para allá. El resultado es de 328 a 193. Bueno, pues ya esta es la última diapositiva. Que no sé si me pasó porque he perdido el control de esto. Bueno, más rigor, hay que corregir esto. La primera no es una recomendación, es una obligación. Es que el plan decía que el plan hidrológico, la instrucción de planificación hidrológica se tenía que haber cambiado en agosto. Se tenía que haber aprobado en agosto. No se ha hecho. No se tiene ni idea de lo que vas a hacer y en profundidad no se ha hecho nada. En el Tajo, pero para pensar en el Tajo y solucionar el problema del Tajo hay que hacer esas medidas que hemos dicho, que son solo 30 millones en cabecera, son 30 millones todas. Hay que modernizar los regadíos, que hemos dicho, 68 millones. Hay que mejorar la depuración de Madrid porque, claro, es mucho volumen de agua, no porque se depure más, sino por mucho. De todas maneras, habría que hacerlo con la nueva directiva de aguas residuales, habría que hacerlo de todo. De todos modos. Bueno, y pensar en el Segura, por supuesto, hay que corregir eso. La reutilización está desde 2001 de interés general del Estado, las principales reutilizaciones que afectan ahí, y no se han hecho, no las han hecho. Y la desalación yo no soy contrario a la desalación, es un instrumento muy bueno para abastecimiento, incluso para regadío en un momento, pero de continuo, si no hay subvención, no sirve, no se puede utilizar como continuo. Sin subvención no salen las cuentas. Lo que se quiere hacer ahora, necesitas una superficie enorme y solo reduces un 35% el coste energético de la producción. Y hay quien dice, diciendo, es lo que aconseja Europa. No es verdad. Europa, en su última comunicación y en sus últimas recomendaciones, te habla del ahorro, de la modernización, de la reutilización, de la economía hidrointeligente, te habla de mayor conocimiento y control de los consumos y de las aguas disponibles, y la desalación le dedica un párrafo. ¿Y sabéis lo que dice en ese párrafo? Que es muy cara energética, económicamente y ambientalmente y que hay que estudiarla un poco más. O sea, no es cierto que Europa recomiende la desalación. Se ve que es ya gato escaldado. Y hay que pensar en nuestros alevines, los nuevos colegiados que estarán deseando que me calle de una vez, y en la copa que viene después. Pues... No me he pasado. Muchas gracias, José Vicente. Oye, esta diapositiva me gusta, me han dicho que pasa a la siguiente, pero me gusta, ¿eh? Está bien la copa. Muy bien. Estuve ahí 5 minutos preparándola. Bueno, vamos al siguiente punto, que es la acogida de los nuevos colegiados del 2025. Los voy a nombrar y, por favor, los miembros de la Junta que salgan aquí para darlos. Los nombres tú, Carmen. Sí, me habías dicho, nómbralos tú. Y aquí están, por favor, los miembros de la Junta que estéis aquí. Teóricamente, sí. Pero no te vayas, que tú también eres miembro de la Junta, ¿eh? ¿Falta alguien de la Junta? ¿Estamos todos? Sí. Bueno, buenas tardes y paso a nombrar a los nuevos colegiados. Los nombraré por orden de colegiación, ¿vale? Nombramos al colegiado 36.893, Luis Nogueira Serrano. Bienvenido. Bienvenido. Sí, ¿de parte?
Ya estamos. Sí, luego no estaréis lejos que lo vas a ver. ¿Posa con alguien? Bueno, con todos. ¿No? ¿Cuál eres? Aquí o nos dejamos a la derecha. ¿Verdad? Perdón, le he dado a la mesa. Colegiado 36.895, David Alegre Jimeno. Enhorabuena, bienvenido. Colegiado 36.926, Ignacio Ripoll Vázquez. Cada año. Colegia 36.010, colegiada Sara Sesa Cárcel. Colegiada 36.101, María García López. María no ha podido venir, pero nos está siguiendo por streaming, o sea que la saludamos desde aquí. Colegiada 36.171, Sara Benedito Castillo. Que también nos sigue por streaming. Me estoy enterando a la vez que vosotros, ¿eh? No penséis que... Está muy preparado. Seguimos con el colegiado 36.191, Marcos Carbó Martínez. ¿Tampoco está? Está la verdad, vaya éxito, ¿eh? ¿Alguien quiere una insignia? Colegiado 36.196, Adrián Márquez Castellano. Este sí que ha venido. Bienvenido, Adrián. Ahora sí. Colegiada 36.208, Iciar Zaera Villanueva. ¿Estoy diciendo 36? Me he pasado el 36 a 37. Ay, perdón.
Y cerramos la lista con el 36.216, colegiado David Jiménez Serrano de la Cruz, que tampoco ha venido. Sí. Estoy sin gafas. Has dicho mal el número. He dicho mal el número. ¿Tampoco está? Avisa que haremos una foto de... ¿Podéis salir todos los nuevos colegiados y nos hacemos una foto de grupo? Porque luego con el cóctel no nos dejarán. Con los bajitos en la somos casi igual de altos que Álvaro. Estamos más altos que tú. Bueno, con este acto, con esta última, con la entrega de las insignias, se cierra el acto y arriba tenemos unas copitas para celebrar la Navidad. Felices fiestas a todos.